segmento más verde del programa. La Greenfluencer. No penséis mal con eso del momento verde, que estamos en época de mucho gasto y poco ingreso, y todos buscamos las mejores ofertas. ¿Cómo estirar el sueldo hasta el infinito y más allá? ¿Cómo llenar el carrito sin vaciar la cuenta? Pero ojo porque tanta ganga a veces sale cara. Sí, y para analizar cómo están las cosas en este mundo low cost, ya tenemos por aquí en nuestro estudio a Laura Artola Chipi para los amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿De verdad que necesitamos tanto, tan barato y tan rápido? Es verdad, necesitamos tanto, tan barato, tan rápido. Bueno, antes de empezar, hoy me gustaría poneros directamente un corte de un podcast que se llama Saldremos Mejores, de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Vamos a escucharlo. La clase media, cuando se estableció fuertemente en la segunda mitad del siglo XX, se basaba en los servicios públicos. Y ahora se basa en el consumo. Uno es de clase media porque puede acceder a consumo low cost, porque puede ir a Inditex. Las marcas de lujo que todos conocemos han ido democratizándose y teniendo productos más baratos para que la pueda comprar cualquiera. Yo creo que eso es importante porque, por ejemplo, en la Edad Media, los vasallos veían a los tíos del castillo y decían, jamás vamos a poder alcanzar ese lujo, así que vamos a matarlos, ¿no? Pero ahora que se democratiza el lujo, te hace meterte en la competición, ¿no? En vez de en la revolución. Bueno, esta es la voz del periodista y escritor español Sergio C. Fanjul, y bueno, él dice efectivamente que antes las diferencias de clase eran brutales, ¿no? El pueblo no tenía ni para comer y veían a los reyes, a los nobles o terratenientes con todo tipo de lujos, y eso incitaba a la revolución. Ahora, sin embargo, las diferencias entre la clase media y la clase alta a simple vista pueden pasar casi desapercibidas. De hecho, a mí me pones al lado de Marta Ortega y prácticamente parecemos de la misma cuna. Igualitas, claro. Iguales. Igual. Bueno, a ver, me falta un poquito de estilo, ¿vale? Pero más o menos. La cuestión es que antes el simple hecho de cambiar de ropa era de ricos, ¿no? No hace tanto la generación anterior a nuestros abuelos, o incluso cuando yo hacía programas en Canal Extremadura, la gente del campo me decía que ellos tenían la ropa de trabajo y la ropa de los domingos. Sí, y ya está. Ahora cambiamos constantemente de ropa, y no solamente cambiamos todo el rato de ropa, sino que podemos acceder a la falsa ilusión de la alta costura por 2 duros. Y eso, como decían en este fragmento del podcast que nos has ofrecido, tiene como consecuencia que no nos levantemos, que no luchemos, bueno, ¿no? Eso, y la consecuencia más directa y más catastrófica de todos, que es la enorme cantidad de residuos textiles y demás en los que estamos ahogando al mundo. Y cuando digo demás, me refiero a complementos, gafas de sol, bolsos, zapatos, bisutería, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es ya de ropa que usamos y tiramos, sino que estamos llegando al próximo nivel, que es ropa que no se llega ni a estrenar. Tenemos un ejemplo que es el mercado de Cantamanto, no sé si os suena, está en Ghana. ¿No? Es como... ¿Suena? ¿Os suena? No. Se quemó hace poco. Pensaba que ibas a hablar de otro tema, de Chile, pero bueno. Ah, bueno, es que el desierto de Atacama. Efectivamente, sí. El desierto de Atacama es un desierto enorme que se está llenando de ropa, que es que tiene la etiqueta puesta, o sea, ni siquiera es ropa de segunda mano. El mercadillo de Cantamanto que estaba nombrando recibe 15 millones de prendas diarias. Estamos hablando de prendas que son excedentes de Europa, de China, de Estados Unidos. La mayoría acaban vertidos, informales, tienen material sintético, microplásticos, tintes tóxicos, contaminan el agua, la tierra, el aire. De hecho, hay un vertedero municipal que tenían allí que supuestamente se iba a llenar en 30 o 40 años y se ha llenado en 3. Y ya está lleno. Ya está lleno en 3 años. Y todo porque la ropa se ha hecho algo low cost, ha perdido valor. Ya no se valora la calidad ni la perdurabilidad de una prenda. Solo importa que sea barata para ponérmela un par de veces, lucirla, hacerme foto en el Insta y a cambiar de modelito. Pero creo que esto no solamente está pasando con la ropa. No. Que va más allá. Es que es eso, es que ha pasado con todo. Cuando digo que todo ha perdido valor, es que todo ha perdido valor. Por ejemplo, la comida. Sí. La comida ha perdido valor. El ser humano lleva toda la vida intentando preservar y conservar la comida de cualquier manera, en aceite, en sal, en azúcar, en hielo. Curaba la carne para que no se echara a perder. Mi abuela, yo tenía un níspero en el jardín del chalet de mis abuelos, y cuando venía mi abuela, la del pueblo, con tal de que no se perdiera ni un solo níspero de los que se caían, nos hacía mermelada de nísperos, y estábamos comiendo mermelada de nísperos 3 años. Durante meses. Me suena. Pero, bueno, años, o sea, era increíble. Y utilizaba
necesitaba para ello además todos los botes de cristal y envases que os podáis imaginar, y hasta eso ha perdido valor. ¿Quién ha utilizado los botes de Colacao como lapicero? Ahora los envases tampoco valen nada. Hemos llegado a la moda de las monodosis, todo el mundo sabrá, la mantequilla, la mermelada de los hoteles, pero otra cosa que me repatea muchísimo y que quiero decir desde aquí es las monodosis de aceite de oliva. No sé si sabéis que las aceiteras rellenables fueron prohibidas. Te lo iba justo a decir, es que como no se podían poner aceiteras, pues claro, empezaron a... Eso fue una propuesta de las propias aceiteras para supuestamente preservar la calidad, y la vendernos el aceite a 20.000 € el kilo. Sí, claro. ¿Cuál es Son la 4 consecuencia? gotas. La consecuencia es que se tira un producto tan valioso, por Dios, que es oro líquido, que es el aceite de oliva, y encima creamos una cantidad ingente de residuos, una vez más, en forma de monodosis de plástico. Pero quitando el tema de los envases, volvamos al de la comida. Tú antes ibas a la carnicería del pueblo a las 8 de la tarde y te decía el carnicero, pues mira, no queda ternera, no queda pollo. Da igual. Ahora vas a un supermercado a las 9:30 de la noche, a cualquiera, y tienes bandejas y bandejas de plástico y poliespan con pollo, con salchichas, con hamburguesas, con ternera. Hay 14.000 supermercados solo en España, hay en Europa más de 100.000, o sea, hay miles y miles y miles de supermercados en el mundo, y supuestamente la forma que tenemos de producir la comida, y ahora estoy hablando de temas como macrogranjas, cargarnos bosques para hacer cultivos extensivos, siempre la excusa que nos dan es que somos mucha población a la que hay que alimentar. Es mentira, o sea, no es que haya que alimentar a la población y por eso tenemos que producir de esa forma tan dramática y destructiva, es que tiramos 1/3 de lo que producimos. Producimos tal cantidad porque tiene que haber bandejas de todo a todas horas baratas en todos los supermercados del mundo. Y lo más irónico de todo es que a pesar de todo esto no hemos conseguido erradicar el hambre en el mundo. Claro. ¿Sabes en lo que estoy pensando? Has hablado de comida y de ropa, pero yo, por ejemplo, y esto en tono el mea culpa, tengo la casa llena de esmaltes de uñas que yo creo que ya están secos, de cosméticos que si miras el dibujito del tarro ese que pone 12M, hace mucho tiempo que pasaron los 12 meses, no sé, ahí también nos estamos pasando un La poco, ¿no? cosmética, pues otro ejemplo más. La cosmética antes era una cosa de lujo, no hace tanto, yo creo, teníamos lo justo, y ahora todos tenemos paletas de sombras, de ojos, pinta uñas seco, se acumula por el tema de la fabricación en masa y sobre todo porque se ha vuelto low cost. Todo ha perdido valor, incluido la cosmética que se acumula en casa, ¿no? Eso estaba incluso pensado para elementos como las botellas reutilizables, que ahora ya no son tan reutilizables, que las tiramos también. Bueno, es que eso ya es el despropósito absoluto, que es como el ser humano A mí me regalan tantas de estas, por cierto, reutilizables. Iván está enseñando ahora mismo una botella, cantimplora, sí, que no sé si es de cristal o de plástico. La acumulo en casa, y llega un momento que hay que tirarlas. Efectivamente, o sea, es que ha llegado, incluso las cosas que se inventaron en un momento dado por algo bueno, que era evitar las botellas de plástico de un solo uso, y se inventaron las cantimploras de aluminio, de plástico de mayor gramaje y todo eso, se han convertido en otro problema, porque ahora Instagram se llena de gente que tiene cantimploras de todos los colores para todos los días de la semana, todos los centros comerciales están llenos de este tipo de cantimploras y estamos generando otro residuo que es todavía peor que las botellas de un solo uso. O las bolsas de rafia. Bueno, también, no solo las de ¿cuántas rafia? bolsas de rafia somos capaces de acumular en casa? Las de una manía, las bolsas de rafia. Es que al final hay veces que voy cargando que no puedo, porque no me compro una más. La rafia también, para aquellos que no lo sepan, que supongo que lo sabe todo el mundo, pero bueno, es ese plástico de mayor gramaje, que son unas bolsas muy resistentes, sí, pero que las cobran poco. O sea, es que deberían cobrarlas a 10 euros, no a 50 céntimos. No les da ideas. Oye, ¿y qué me decís de las tote bags? Bueno, de las tienes famosas... tú en casa, Iván? Es que son las tote bags. Las bolsitas rectangulares. Me habéis dejado de fuera de juego, ¿no? Las bolsas de tela. ¿Tienes en casa seguro? Ah, las de tela, vale, sí. Las sí. de tela que se dan en todos los eventos, sí. Estas bolsas igual nacieron como en el buen propósito de evitar las bolsas de plástico. Pero hay que recordar... Porque son muy pequeñas. Pero... Señores que diseñan las bolsas de tela, háganlo usted un poquito más grandes, que es que no cabe nada. Que no cabe nada. Es que no cabe nada. Y además, bueno, desde aquí Iván lanza esa propuesta a los creadores de tote bags, de bolsas de tela. Pero yo quiero recordar que esto nació intentando que no se abusara de las bolsas de plástico. Como las botellas, claro. Como las botellas. Pero es que crear una bolsa de tela en realidad requiere muchísimo más consumo de agua, de tierra, de energía. Hay que cultivar el algodón, emite más CO2 y su huella de carbono es mucho peor
que la de la fabricación de una bolsa de plástico. Pero ¿cuál era la idea? La idea era tener una bolsa de tela. Claro. ¿Qué pasa? Se ponen de moda, fabricación en masa, a cualquier evento que vas te dan una bolsa de tela, con lo cual las acumulamos en casa como si fueran de plástico. Bueno, no sé si sabéis que el creador de las bolsas de plástico era un ecologista. ¿Ah, sí? Esta historia... Buena intención tendría, pero... Claro, esta historia no la sabe mucha gente. El creador de las bolsas de plástico era un ingeniero sueco que vio que había un problema porque se utilizaban muchísimo las bolsas de papel. Las bolsas de papel, os recuerdo que también requieren muchísima energía, muchísima agua y talar árboles para su fabricación. Por lo menos son biodegradables. Sí, eso sí, pero el papel no es la solución al plástico. No. Entonces, ¿cómo llevamos las cosas, Chipi, por Dios? Nada, pues te las llevas en los bolsillos. No, es que empiezas a quitarme cositas, me empieza a quitarme la bolsa de rafia, la de agobiando. tela. ¿Con qué voy yo allá al supermercado? A pulso, así. Iván, a pulso todo. No, por Dios. A ver, vamos a ver. Es lógica pura. El hombre que inventó las bolsas de plástico inventó unas bolsas que requerían muy poca energía para fabricarse, que se hacían con una sola pieza de polietileno, que es plástico, ¿vale? Que eran plegables y súper duraderas. Duraban 500 años, ¿vale? Una bolsa de plástico tarda en degradarse, no en biodegradarse, en degradarse 500 años. Pero es que este hombre pensó que íbamos a utilizar una bolsa o dos en toda nuestra vida. Lo que jamás imaginó este hombre es que íbamos a utilizar esas bolsas 10 minutos de nuestra vida y que se iban a desechar 500.000 millones de bolsas al año. Ese hombre se levanta de la tumba y se vuelve a caer de espaldas. Ya ves. Perdón, es que ha sido muy gráfico, pero yo creo que tienes razón. Así que papel no es solución al plástico, plástico tampoco era solución al papel. Rafia tampoco. Rafia tampoco. A lo que me refiero, no. a ver, a lo que me refiero es simplemente reducir y utilizar las cosas con cabeza. A lo que me refiero con lo del que el papel no es la solución al plástico es que ahora todo el mundo es como, bueno, no pasa nada, yo uso en vez de pajitas de plástico de papel. Yo uso en vez de bolsa de... Pues es que el papel no es gratis, tiene un impacto. Mi abuela, y la estoy recordando hoy mucho porque me está escuchando mi madre y quería recordarla, mi abuela utilizaba un cuaderno y escribía a carboncilla, lo borraban y lo volvían a utilizar. Eso para nosotros ahora mismo es inaudito. ¿Por qué? ¿Por qué todo con boli y tirarlas? ¿Dónde han quedado los pañuelos de mocos de tela? ¿Dónde han quedado las servilletas de tela? Los pañuelos, Iván. A mí me metía uno mi madre en la mochila. Bueno, yo creo que es un invento del que podemos prescindir, pero bueno, yo también lo creo, pero es verdad, tenía los pañuelos. ¿Dónde ha quedado la herencia de los libros de texto? ¿No? O las servilletas de tela en las casas. O sea, es que no vamos a mejor y es sentido común, simplemente eso. O sea, que no es tanto el problema de las bolsas, sino el problema nuestro, de estar continuamente utilizando bolsas y de no decir, oye, voy a llevar una en la mochila, la maleta, en el bolso y tirar de esa siempre. Bueno, yo cobraba las bolsas, como he dicho, a 50 euros. A ver a quién se lo olvidaban. Pero bueno, vamos a seguir. Yo creo que ha quedado claro mi punto y para que no me odiéis mucho, vamos a seguir. Porque el programa pasado nos diste un cebo diciendo que nos ibas a hablar del usar y tirar en las relaciones personales también. Exacto, es que quería llegar a ese punto, ¿vale? Porque como soy tan pesada con el tema de las bolsas, los plásticos y los papeles, quería meterme en el tema de las personas. Efectivamente, las relaciones personales se han vuelto de low cost, se han vuelto de usar y tirar. Se puede aplicar al... voy a hablar de eso. Pero vamos a ir por partes. A ver. Primero, el tema de los clientes. Antes había cierta lealtad al frutero, al peluquero, al bar de siempre. Sí. Ahora ya, nah. Luego, quiero hacer referencia a un artículo que se llama Los amigos imaginarios de Mark Zuckerberg, que es de Elsa Arnaiz y me parece maravilloso, que dice que el capitalismo lleva siglos convirtiendo carencias humanas en mercancías. Primero fue el cuerpo, luego el tiempo, como vimos el otro día, sí, ¿te acuerdas? Cierto. Y ahora son los vínculos. Entonces, Zuckerberg presentó Meta diciendo, esta frase es textual, esto es real, la gente se siente sola, quiere más amigos y nosotros podemos ayudar. Así lo dijo. Las redes sociales son una popularización de la amistad. La amistad es más fácil, es más rápida, no requiere nada. Yo tengo mucho tiempo de divulgación en redes y hay gente que siempre me opina, me manda información y tengo ciertas relaciones, entre comillas, de amistad con ellos, conversaciones, y no los conozco de nada. Pero no me piden nada, no me exigen tomar un café, claro. No tengo que cuidarlos. Es una relación de amistad low cost. Luego llegó las aplicaciones de citas, el Tinder. El Tinder, que yo tengo que reconocer que cuando yo me abrí el Tinder, pues yo estaba en Tinder, señores, obviamente, me sorprendía mucho porque yo empezaba a hablar con alguien y todo iba fenomenal y de repente esa persona dejaba de hablarme y yo no lo entendía. El ghosting.
era ghosting, pero yo no lo entendía. Yo decía, pero si porque es un catálogo de personas, de repente esa persona ha encontrado a otra más interesante que yo. Es un poco mercado de la carne, puede ser. Claro, y no consideras que al otro lado hay un ser humano al que le tengas que dar una explicación, porque todo es efímero, de usar y tirar. Puedes tener una pseudo relación de buenos días, buenas tardes, de mensajería en 2 minutos. Hasta el sexo ha perdido valor. No digo que volvamos a la época de vírgenes hasta el matrimonio, ¿no? Pero es verdad que hay relaciones sexuales de usar y tirar muchísimo más sencillas que antes. ¿Y todo esto a dónde va? Todo esto va a que vamos a ir al tema de la comercialización de los afectos 3.0, que es la inteligencia artificial. ¿Vosotros os habéis dado cuenta cómo os habla ChatGPT? ¿Me estás diciendo que vamos a echarnos a ChatGPT de novia? ¿O de novio? Tú cuando preguntas al ChatGPT, Iván, algo, por ejemplo, en plan de, oye, ¿qué ruta puedo llegar para no sé qué? Te dice, gracias por compartir esa información conmigo. Me alegra muchísimo que vayas para allá. Sí. Tienes mucho talento, o sea, no... Da mal rollito. Claro, no es un robot que te da una respuesta. Y el agua que se está chupando ya hablamos otro momento. Eso sí, ya tenemos que hablar de eso, sí. No se puede hablar de todo en un programa. Entonces, bueno, quería leeros una parte de este artículo que os he comentado del Sarnaiz, que creo que es muy interesante, que dice así: Meta ya no se presenta como una plataforma, sino como un proveedor de afecto. Su IA compite con ChatGPT no solo en capacidades, sino en calor humano simulado. La inteligencia artificial ya no solo contesta correos, te escucha, te acompaña, te responde como si le importaras, se disfraza de vínculo. Pero esta no es la respuesta a la soledad, es su explotación. ¿Os parece interesante? Nos parece interesante, pero a mí también estas cosas, como digo, siempre me dan un poco de miedo. Pero no está mal, ¿verdad, Iván? Pensar, reflexionar y decir, espérate, que se pueden hacer las cosas. Prefiero los afectos naturales, ya de otra manera. Queda ahí dicho. Pues sí. Laura Artolachipi, gracias por ponernos siempre contra las cuerdas y hacernos reflexionar. Nos escuchamos. Me vais a coger manilla. Que no, hombre, que no. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos al boletín y volvemos enseguida.